con desinformación en un tema tan importante para la salud pública como es el tema de la vacunación en general, ¿no? Porque las Sí. vacunas son, la verdad, que un beneficio muy grande para la salud pública, indiscutible, y con una cantidad de información científica, vasta, demasiado grande como para poder ponernos a discutir si es necesario vacunarse o no. Después, bueno, también surgieron inexactitudes, tergiversaciones, y bueno, algunas las esperábamos, otras no, pero la cantidad sobre todo fue la que más nos llamó la atención en este último mes, que la verdad que todos los días hay algo nuevo, ¿no? Bueno, y no creo que sea solo de Argentina. Hace un ratito nos conectamos con un argentino en Francia, nos decía, y acá la mitad, el 50% no quiere vacunarse por temor, por lo que se comenta. Digo, ¿es una cosa del ser humano propia? ¿Hay alguna intencionalidad? ¿Cómo lo ven ustedes al tema? Mira, los movimientos antivacunas existen desde que empezó la primera vacunación contra la viruela, digamos, no es que son Claro. nuevos, ¿no? Después tuvieron como un auge hace unos años, lamentablemente, por una publicación que ligaba la vacunación con el autismo, que se dio de baja. El médico que publicó ese artículo se dio de baja porque es falso, ¿no? El médico que publicó ese artículo fue enjuiciado porque además quería generar su propia vacuna, estamos hablando de la triple viral, pero el daño estuvo hecho y entonces hay gente todavía hoy que repite las vacunas generan autismo, ¿no? Y en ese nuevo boom, la realidad es que pegó muy fuerte en Europa y en Estados Unidos, más que en nuestro país, donde la brecha realmente no era muy grande, y ahí vimos los primeros brotes de sarampión, con muertes en niños también, después de muchos años de no haber tenido ningún caso, y de hecho en nuestro país hubo un pequeño brote de sarampión hace un año y medio, donde una nueva campaña para vacunar a los más pequeños, no con la primera dosis al año, sino a los 6 meses, debido al riesgo de muerte que puede causar el sarampión en algunos chicos, ¿no? Ujú. Esas brechas hay que saldarlas, hay que dar el debate, o sea, hay movimientos antivacunas que no creen en la vacunación, pero después hay gente que duda y que le llega información y no sabe discernir si eso es correcto, ¿no? Y tiene miedo, y esos miedos hay que saldarlos para nosotros y hay que debatirlo, y está bien que la gente se informe. El tema es cuando el bombardeo de información es tan grande, a Claro. veces cuesta para una persona de a pie discernir qué es cierto y qué no, ¿no? Es muy difícil. En torno a la vacunación del coronavirus, muchos metieron el ruido de, bueno, fue una investigación muy rápida, Sí. pero la realidad es que se olvidan de que no es el primer coronavirus, de que es el séptimo de la familia, de que había investigaciones avanzadas para el MERS, en el caso del Instituto de Amaleya, ¿no? Que tenía una investigación avanzada, que este tipo de vacunas con adenovirus, como es la Sputnik 5, Ujú. ellos son el único instituto en el mundo que tiene una vacuna aprobada con esa tecnología contra el ébola, con lo cual, qué mejor que el instituto que generó por primera vez una vacunación con una tecnología basada en adenovirus sea quien provea una vacuna contra el coronavirus en la Argentina, y en particular que ellos tenían una investigación avanzada contra el MERS que rápidamente modificaron hacia este nuevo coronavirus. Bueno, otra de las cuestiones muy puestas en los medios es los famosos efectos adversos, que la verdad que han llegado a un nivel casi increíble. Digo, ¿cómo podemos despojar esa duda en relación a lo que ya efectivamente viene siendo con las primeras semanas de la primera dosis dada? Bueno, lo que hay que decir es que los efectos adversos existen en todas las medicaciones, son más bajos en las vacunaciones porque se aplican las vacunas son más seguras que un medicamento porque se aplican en población sana para prevenir, ¿no? Las fases de seguridad las han pasado correctamente, pero ya no hablamos de fase de seguridad donde probamos en 10, 100 personas, 100 voluntarios, sino que estamos hablando de que la vacuna Sputnik ya se aplicó a más de 100.000 personas en nuestro país y unos cuantos miles en Rusia, ¿no? Y en Bielorrusia, o sea, estamos hablando de cientos de miles. Sí. Y en todos los casos, la proporción de efectos adversos, primero que fue baja, ¿no? Segundo que es lo esperable, Ujú. porque hay personas que tienen un sistema inmune que genera una reacción contra la vacuna de fiebre, de dolor local, de por ahí enrojecimiento en el sitio de la inyección. Claro. Eso es lo más esperable y son los leves. Después hay muy baja proporción de efectos moderados, por ahí un poquito más artralgias, dolor articular, pero son todos efectos que uno espera en un tema de vacunación. Hoy en día la Argentina es uno de los pocos países que ha tenido acceso a la vacunación a miles de personas, ¿no? Y estamos en el mundo dentro de los países
que más han vacunado, si querés, igual la proporción sigue siendo muy baja, Sí, eso obvio. puede cambiar minuto a minuto, ¿no? Ujú. Pero yo creo que la realidad es que el gobierno argentino se está haciendo negociaciones con todo tipo de biofarmacéutica, con los estados, ¿no? Como para que la población argentina cuente con el acceso a la vacunación contra el COVID más temprano que tarde, ¿no? Pasó lo mismo con los kits de diagnósticos, pero ahí pudimos producir kits diagnósticos nacionales y por suerte pudimos diagnosticar. Belén, rapidito, ¿cómo es el trabajo de una vacuna en el cuerpo, en la inmunología? ¿Qué genera? Se ha comentado mucho, y no, yo si me vacuno, yo me van a incorporar el virus, entonces yo lo voy a tener. Digo, eso se ha comentado también, ¿no? Sí, no, una vacuna no genera enfermedad, mimetiza lo que puede llegar a causar un patógeno como para que nuestro cuerpo lo reconozca. A ver, hay 4 plataformas de vacunas distintas, todas se basan en definitiva en lo mismo, en activar nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune tiene 2 tipos de defensa. Una primera que reconoce generalidades de un patógeno, que es la que actúa rápidamente, y una segunda que es la que deja memoria, en la que se basan las vacunas, que es reconocer al patógeno de manera como sabiendo su DNA, ADN digo, Sí, y sabiendo, por ejemplo, por así decirlo, su DNI, su número de documento, bien, está claro. sabe exactamente de qué patógeno está hablando, cuál es el contrincante y específicamente ese y no otros. En ese caso, se desarrolla, una vez que reconoce algo de ese patógeno, se genera memoria y un ejército, o sea, se multiplica, las células que lo conocen se multiplican por miles y generan anticuerpos, y por otro lado, en el caso de virus, algo que es muy importante que llamamos inmunidad celular, es decir, células de nuestro cuerpo que reconocen células infectadas. O Bien, sea, no solo reconocen al patógeno cuando ingresa y está por fuera de nuestro organismo, sino cuando está dentro de células nuestras. bien. Eso, esa multiplicación deja un recuerdo en nuestro cuerpo que hace que cuando ingrese el patógeno real y no la vacuna, tengamos un ejército que lo esté esperando como para combatirlo y evite o la multiplicación y evite enfermarnos, ¿no? La multiplicación viral y evite la enfermedad. Belén, ¿se conoce el tiempo de inmunidad que le da a uno la vacuna o eso también está en estudio? No, eso tampoco lo conocemos. La Claro. realidad es que sabemos que la inmunidad natural del coronavirus dura poco. Dura 6 meses a un año la inmunidad. En general, los coronavirus del resfrío se sabe que dura más o menos un año, con lo cual estamos viendo que los anticuerpos descienden con la inmunidad natural, o sea, con el virus habiéndolos contagiado naturalmente. Ujú. Con las vacunas, por el momento, con todos los ensayos, los anticuerpos siguen perdurando. Una vacuna puede dar el mismo resultado que el patógeno natural, como lo mínimo, digamos, o puede ser mucho mejor la inmunidad que genere. Bien. Porque convengamos que un patógeno tiene la capacidad de escapar del sistema inmune, de esconderse, y hay partes que no le muestra, es como que nosotros le llamamos escape, ¿no? Como que escapa al sistema inmune. En cambio, la vacuna no se esconde y por lo tanto muestra todo lo que uno quiere que vea de ese patógeno o de esa formulación vacunal, y por ahí la inmunidad que se genera es mejor. Lo que hay que decir es que no todo el mundo se puede vacunar con cualquier vacuna. Las Bien. vacunas, estas que estamos ahora aprobando de emergencia, tanto el Sputnik como si llegara la de Oxford, no tenemos datos de lo que sucede, por ejemplo, en personas embarazadas o madres que están dando de amamantar. Ujú. Y por lo tanto esas personas no pueden vacunarse. Los inmunosuprimidos y inmunocomprometidos, por el momento tampoco hay datos, pero si están en grupos de riesgo se recomienda la vacunación porque no debería generar ningún tipo de reacción a esta vacuna, pero convengamos que va a haber, y los niños que no se pueden vacunar, por ejemplo, ¿no? Claro. Ningún niño puede vacunarse porque no hay realizados ensayos clínicos en niños. Y en ese sentido, cuando uno se vacuna, una persona sana se vacuna, o una persona mayor, o una persona con comorbilidades para el coronavirus se vacuna, está protegiendo a las personas que no pueden vacunarse, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso decimos que la vacunación es un acto solidario, Ujú. altruista, y es una obligación para con la sociedad, más allá de que sea optativa esta vacuna. Es clarísimo, súper importante ese mensaje final. Belén, muchas gracias. La última que te hago, uno siempre recuerda de pequeño en la primaria haber aprendido el método científico. Digo, ¿cuán crítico es caerle a la ciencia
cuán crítico, no solamente hablando de coronavirus y vacunación, ¿no? Sino comenzar a descreer con desinformación que lo científico es subjetivo. Digo, cuán importante es preservar a la ciencia de todo eso. Y bueno, convengamos que nosotros tenemos múltiples instancias en las que nos evaluamos mutuamente a nivel internacional, o sea, tenemos un método no solo para la investigación que estamos llevando adelante, sino cuando uno publica, es evaluado por pares que no tienen que ver con la investigación de uno. Hay muchos, o sea, porque mucha gente, por ejemplo, pide la publicación ya. Bueno, una publicación científica, en general demora meses, ahora están siendo más rápidos porque hay más gente evaluando en paralelo, porque Claro. uno ve meticulosamente esos datos. En ese sentido, y además se sigue para cualquier medicamento, cualquier vacunación, se sigue un protocolo que se ha debatido a nivel internacional, y por eso dudar de lo que son los protocolos de salud, del ANMAT, de cómo es que se regulan todas las medicaciones, porque al dudar del Sí. ANMAT y dudar de la ciencia se duda de todas las medicaciones y de toda la regulación de alimentos, es muy grave, ¿no? Y puede llegar a generar un daño enorme a nivel población. Para nosotros como científicos, la verdad que dar estos debates, charlar, bueno, tratar de comunicar y democratizar la ciencia me parece necesario, Sí. porque a veces el saber científico parece muy lejano y la verdad es que hay que acercarlo para que se entienda la importancia, para que se comprenda por qué es necesario y por qué tenemos que confiar en nuestros entes regulatorios donde nuestros científicos nos están cuidando, ¿no?